Esta es una producción de Grupo Fórmula. Eunice Rendón, una muy prestigiosa experta en temas de migraciones, coordinadora de Agenda Migrante, consultora internacional, con quien hablé sobre la nueva relación México-Estados Unidos en esta materia tan sensible, tan delicada que es la migración. Claro, y digo nueva relación por la llegada de la administración del presidente Joe Biden, que acaba de cumplir 100 días, por cierto. Bueno, también las acciones legales que ha emprendido la propia Casa Blanca con Biden al frente en relación a la política migratoria de su gobierno. Y bueno, ¿cómo estamos en medio de este sándwich? La presión desde abajo y la presión desde arriba. Una entrevista que realicé con Eunice Rendón, quien estaba en la misma frontera norte del país. Doctora Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante y consultora internacional prestigiosísima en temas de seguridad y migración. Antes que nada, gracias, Eunice, siempre en movimiento. Gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti, Ricardo. ¿Cómo estás? Bien, Eunice, a 3 meses de la llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos, ¿cuál tu opinión en términos generales de lo que han sido sus primeras acciones sobre el tema de la migración? ¿Ha cambiado la suerte de los migrantes con Biden? Mira, creo que por una parte sí hemos visto un esfuerzo distinto al que veíamos con su antecesor, e incluso en cierta forma también con Obama, quien prometió una reforma migratoria igual que Biden, pero que al haberse tardado en hacer las propuestas, pues no logró nada. Y bueno, Biden desde el primer día lanza una serie de acciones ejecutivas y propuestas incluso de ley para poder llevar a cabo esta reforma migratoria. Todavía, y derivado que es una reforma además muy ambiciosa la que propone el presidente Biden, bueno, han tenido que ir dividiendo esta propuesta en diferentes fases. Vimos que ya pasó, por ejemplo, el tema de los Dreamers, el de los trabajadores de la agricultura y así algunas otras cuestiones. Pero entonces, por un lado, creo que avanza, tiene una cara más humana de la que tenía su antecesor, pero por otro lado, creo que arrastra también algunos de los problemas en los que Donald Trump puso a Estados Unidos en el tema migratorio y específicamente estas políticas antihumanas, estas políticas violatorias de los derechos humanos que aún siguen siendo parte de la realidad. A mí me emociona que ya ayer Biden salió a decir que está haciendo lo pertinente para poder aumentar el número de refugios en Estados Unidos este año y también pues para cumplir con esta política humana que prometió, incluso cambia algunas de las palabras que son utilizadas actualmente en el tema migratorio como alien, ¿no? Que se utiliza para el individuo que detienen o que forma parte de este proceso migratorio. Entonces, hasta hay una sensibilidad en términos del lenguaje, pero también tenemos todavía el reto, Ricardo, de que, bueno, otra cosa positiva, ha dejado pasar poco a poco a las personas solicitantes de asilo que estaban esperando en México por el capricho de Trump y derivado de este programa que se llamaba Permanece en México, más de 80,000 personas que fueron parte pues de esta política estuvieron en diferentes momentos en la frontera norte de nuestro país esperando en condiciones también pues insalubres muchas veces y también inhumanas en otras ocasiones. Y bueno, Biden ha puesto fin a esto y poco a poco han ido pasando. Pero creo que el gran pendiente y donde Biden sí hay que criticar su política y lo que está sucediendo es con el título 42. Este título 42 activado también en marzo de 2020, pero utilizado masivamente a partir del 11 de marzo de este año. Ahora, ¿qué papel está jugando México en la estrategia de frenar el flujo de migrantes centroamericanos rumbo a Estados Unidos? Seguimos siendo una extensión de la patrulla fronteriza, de la Border Patrol. Somos un taponamiento de la frontera sur. Siguen enviándose miles de soldados a vigilar, a hacer un muro verde oliva en la frontera sur de México. Pues mira, como bien dices, creo que donde ha aumentado el despliegue no es en la frontera norte, acá yo estoy en Chihuahua, en Ciudad Juárez, aquí no hemos visto un aumento de la Guardia Nacional, pero sí lo hemos visto, este despliegue fue incluso reconocido por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la frontera sur de nuestro país. Entonces yo creo que más bien
es esta especie de tapón del que tú hablas, ¿no? Este muro, muro que verde, no solamente lo forma México, también Guatemala, y pues se ha ido pidiendo ayuda a los países de Centroamérica para que no pasen los migrantes, no se generen nuevas caravanas, y si se generan, desactivarlas pronto, ¿no? Creo que esa ha sido la política estadounidense con Trump, y también con Biden lo hemos visto. Biden propone muchas de estas cuestiones que platicábamos, son para los migrantes que ya están en Estados Unidos, no así para nuevos migrantes. Ellos no quieren nuevos migrantes, simplemente lo que promete es regularizar y actuar de una mejor forma, y ahora sí que respetar sus derechos y darles más amplitud de estos derechos a los que ya están en Estados Unidos, pero no a los nuevos migrantes. Y México, bueno, ha hecho este papel en la frontera sur con la Guardia Nacional. También parece que eso se da en el marco del tema de las vacunas, ¿no? En el marco también del nombramiento de Kamala Harris en esta política migratoria del sur. Y por el otro lado, creo que el papel de México también se ha dado pues en aguantarse, por ejemplo, esto del título 42, la gente que nos avientan diariamente, cerca de 100 personas por Ciudad Juárez, 100 por Tijuana diariamente desde el 11 de marzo, bueno, México lo recibe, bueno, no lo recibe propiamente porque no son deportados, son centroamericanos, ¿no? Realmente los arrojan ahí, y México ha tenido que absorber también a estos migrantes. A propósito, y ya la mencionabas, la Casa Blanca anunció una próxima visita de la vicepresidenta Kamala Harris a México y a Guatemala. ¿Qué podemos esperar de esta visita? ¿Cuáles las expectativas? Pues mira, ella misma también lo dijo de manera informal, ¿no? En una plática que tuvo con algunos expertos justamente la semana pasada, de ahí es que se deriva esto como una noticia. Y bueno, efectivamente, hasta el presidente Andrés Manuel dijo que él no tenía todavía conocimiento de esta visita, pero que pues será bienvenida. Y ella misma dijo, pues es urgente, ¿no? Venir a México, platicar estos temas migratorios, ver el tema de la niñez migrante, que es otro factor que preocupa y que nos debe ocupar a nivel internacional por ser la cara más vulnerable del fenómeno migratorio. Cerca de 40,000 de estos menores han llegado durante el primer periodo del 2021, lo cual pues es una cifra alta, que también hemos tenido antes, en 2014 y 2019 fueron cifras altas las que tuvimos esos 2 años, pero bueno, de continuar la tendencia, este año sería el de mayor número de afluencia a estos pequeños. Y bueno, eso es un tema que tiene que venir Kamala también a platicar con México en Centroamérica. Habla ella mucho de venir y de ir a Centroamérica por el tema de las causas de la migración, sí, estos programas que también el propio presidente Andrés Manuel ha estado incitando a que Biden apoye, pero sin duda, Ricardo, algo fundamental es hablar de la seguridad en estos países, tanto en México como en Centroamérica, con una visión mucho más integral, y también hablar pues del corto, mediano y largo plazo, sí, porque aunque se trabajen las causas, en el corto plazo vamos a seguir viendo una necesidad muy importante tanto a nivel económico como una afectación en términos de la violencia homicida que hay en estos países, y eso va a seguir empujando a la gente a migrar. Sabemos que estás muy atareada precisamente allá en la frontera entre Juárez y El Paso, entiendo por allá andas, ¿verdad? Ahora, pero bueno, 2 preguntas finales rápidas. ¿Seguimos hablando nada más de migrantes centroamericanos? ¿O cuántos de quienes participan en este fenómeno colectivo son mexicanos, adultos y niños? Bueno, eso es una pregunta muy interesante, Ricardo. Justamente veíamos que la tendencia en los últimos 10 años en cuanto a la migración mexicana era más los mexicanos que regresaban de Estados Unidos que los que se iban a Estados Unidos. Incluso se llegaba a hablar de una migración pues tasa cero, ¿no? Por este flujo de retorno. Pero justamente desde mediados del año pasado las cosas han empezado a cambiar nuevamente. Nuevamente vemos mucha gente migrante mexicana, incluso pues están llegando a cifras que sobrepasan por mucho lo que hemos visto en esta última década. De continuar de nuevo esta tendencia, pues vamos a ver el 2021 de nuevo como el año de mayor afluencia en la última década de mexicanos hacia Estados Unidos. 2 cosas que comentar de los mexicanos. Por ejemplo, tan solo en marzo, la patrulla fronteriza detuvo 170,000 migrantes, de los cuales cerca de 65,000 eran mexicanos. Y por el otro, o sea, una buena parte de este flujo. Y por el otro lado, también de las solicitudes de refugio, asilo, que de mexicanos por allá, pues hay que revisando las 4,000 y tantas solicitudes que fueron aceptadas, es decir, gente a la que se le dio el asilo en Estados Unidos, mexicanos. La motivación principal, Ricardo, es la violencia homicida y el crimen organizado como una amenaza
pues de muerte para la vida de estas personas. Finalmente, ¿cuál tu opinión sobre este plan que ha anunciado el presidente López Obrador para proponerle a Joe Biden que se legalicen los empleos temporales en los Estados Unidos, incluso un proyecto, un plan para que eventualmente se les dé la nacionalidad a los migrantes? ¿Piensas que esto es viable? La primera parte de la propuesta ya se había hablado de esto, incluso Biden y su gabinete han hablado de hacer una manera de migración legal. Es un programa que ya ha existido, el programa Bracero, pues es un ejemplo. Con Canadá tenemos un programa similar que se llama PETAT. Entonces son esquemas que ya México los ha llevado a cabo en el pasado con Estados Unidos y con Canadá. Entonces creo que esa parte es muy viable, es muy positiva y creo que puede salir adelante y qué bueno que lo estén impulsando. Y la segunda parte, bueno, que se les dé la nacionalidad, creo que van a empezar con eso. Primero hay que ver si pasa la reforma migratoria para las personas que ya están allá, incluso los 11 millones que prometió Biden legalizar, digamos, su situación migratoria. Y bueno, yo creo ya para los nuevos, que repito, que aunque formen parte de este programa legal, va a ser un proceso, me imagino, más largo. Pero la primera parte creo que es algo que ya se ha hecho y que se puede afinar y utilizar en estos momentos como parte de la relación bilateral. ¿Algo más que quieras puntualizar sobre este tema que siempre te ha apasionado y al que te has entregado, me consta, con una gran actitud? ¿Algo más que quieras puntualizar? Pues yo nada más, Ricardo, creo que México también otro papel que debe cuidar y que debe jugar es el liderazgo en Centroamérica. Nos ha faltado realmente retomar ese liderazgo, tanto en estos temas migratorios, actuando en bloque, quizá en algunos de los temas sensibles como el de menores no acompañados, ¿no?, con Estados Unidos, sí, pero también para otras de las dinámicas económicas, de seguridad y de comercio. Creo que México tiene que tener un plan para volver a ser líder, un líder que también contribuye con estos, como los programas que están brindando el gobierno mexicano, pero que también influye de manera positiva en varias de las políticas de estos países y compartiendo buenas prácticas, etcétera. Entonces creo que México tendría que retomar un liderazgo en la región que siento ha perdido. Doctora Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, gracias siempre por tu apertura, por tu disposición para nuestros espacios. Estamos en contacto y ya sabes que también por iniciativa tuya, cuando lo decidas, este espacio se queda abierto, Muchas gracias, Ricardo. Nos vemos muy pronto. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.